situaciones, ya sea desde el Estado, desde los poderes del Estado o dentro de la sociedad, como sociedad civil, tiene que ser el respeto a la dignidad humana. Y dice, todos los seres humanos somos iguales en dignidad y en derechos. Pero no me Entonces, contestaste. una cuestión, sí puede ser, porque esa tiene que ser la regla, ¿verdad? O sea, decir, podemos tener un ministro de la Corte trans. Podemos tener un ministro de la Corte que sea transexual. Mira, qué fuerte lo que está diciendo. Ale, vos te haces cargo de esto. Es que es la base de nuestra Constitución, es la base de la Declaración de los Derechos Humanos. Yo sé que tu visión está muy ligada a la Declaración de los Derechos Humanos y todo lo que implica dignidad del ser humano. No podemos ligar. Mira, ¿qué derecho se le va a estar negando? Se le va a estar negando el derecho de acceso a la función pública. El derecho de acceso a la función pública es un derecho laboral y un derecho humano que tenemos todas las personas. Sí. Independientemente de nuestro color, de nuestro sexo, de nuestro idioma, de nuestra nacionalidad, de nuestro origen étnico o de nuestra orientación sexual. Entonces, esa es la respuesta. Haciendo ese análisis podemos llegar a esa conclusión. No, claro. Yo sé que tú, a ver un poco, tus respuestas siempre están ligadas y sustentadas al imperio de la ley. Eso es categórico. O sea, yo en realidad lo que me sorprende y te digo, te vas a hacer cargo porque en realidad muy poca gente se anima a sostener lo que estás diciendo y además vos le estás dando el ropaje jurídico. Espera un ratito. Ser ministro, ser juez, ser magistrado, ser fiscal o ser defensor público es un derecho laboral. ¿Y qué te dice? Tener idoneidad. Exacto, que tiene que ver con el acceso a la que tener pública. el Esos título, son los requisitos. Y son los requisitos, ¿verdad? Y no te dice ahí vos tenés Así que ser mismo. hombre, mujer, trans o lo que sea. No te dice. Por lo tanto, no podemos establecer otra limitación más allá de la que nos establezca la ley como requisito. Eso también nos dice el artículo 29 de la Convención Americana. ¿Cómo interpretamos los tratados? ¿Cómo interpretamos estos derechos humanos? ¿Cómo interpretamos las restricciones? Si nos está pidiendo para el acceso a un cargo público tener la idoneidad, tener el cargo de doctor o doctora, ¿verdad? Para poder acceder al cargo más alto en la magistratura. Bueno, esos son los requisitos. Si no tiene honorabilidad, bueno, ¿cómo se evalúa la honorabilidad? Entonces, esos son los requisitos y eso es lo que debe tomarse en cuenta, nada más que eso, ¿verdad? Apelar a la orientación sexual, apelar a otra cuestión ya va a implicar un tipo de discriminación. Y la discriminación está prohibida. ¿Y dónde está prohibida? Está prohibida en la propia Constitución Nacional, artículo 46, y está también prohibida en las convenciones que Paraguay ratificó, la Convención contra toda forma de discriminación racial, por ejemplo, que ratifica Paraguay, que la incorpora por ley. Entonces no podemos establecer una restricción que implique una discriminación. Lo mismo para el acceso, Marco, a cualquier otro trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, el requisito de buena presencia. ¿Qué es el requisito de buena presencia? Y aquí podemos explayarnos y hablar un montón de cuestiones discriminatorias que suelen establecerse para el acceso a cargos, incluso por parte de las empresas privadas. Entonces me va a preguntar, ¿y las empresas privadas también tienen la obligación de respetar derechos humanos? Claro. También tienen la obligación de respetar derechos humanos. Claro. Y eso lo dijo recientemente la Corte, justamente en un fallo contra Perú, que es el caso Olivera Fuentes contra Perú, en el cual a dos personas que eran pareja del mismo sexo, se les invita a salir de un local público porque a uno de los clientes le molesta su demostración de afecto. Ellos llegan a instancia de la Corte Interamericana y dice la Corte que las empresas privadas no solamente tienen la obligación de no incorporar normas discriminatorias para el acceso al trabajo dentro de sus empresas, sino que también la de otorgar bienes o servicios que no sean discriminatorios. Es decir, no se puede utilizar el famoso, la casa se reserva el derecho de admisión cuando estamos utilizando, digamos, cuestiones subjetivas que traen implícita una discriminación. Salvo que sea por una cuestión de seguridad, ¿verdad? Que ya es otra cosa, que es la excepción. Pero cuando trae implícita una cuestión discriminatoria no lo pueden utilizar ni las empresas privadas. Entonces es importante que nuestros magistrados entiendan el génesis de todo esto y conozcan y sepan hacer el control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad, ¿qué es el control de convencionalidad? Cuando vos tenés una discrepancia entre una normativa interna
y tu corpus juris interamericano, que lo forma la Convención Interamericana, la jurisprudencia de la Corte, las opiniones consultivas y las demás convenciones del sistema interamericano, entonces tenés que apartarte, dice la Corte, de tu ley interna y aplicar esos estándares de protección en materia de derechos humanos. Ese es el control de convencionalidad. Y eso también ya lo dijo la propia Corte Suprema de Justicia paraguaya. Hay un fallo del 2014 que lo habían firmado, creo que la doctora Pucheta, el doctor Blanco y creo que el doctor Benítez Riera, si mal no recuerdo, en el cual habían dicho que era obligatorio realizar el control de convencionalidad por parte de nuestros jueces locales. Eso incluye a los jueces de todos los rangos, es decir, desde el juez de paz hasta el ministro de la Corte Suprema de Justicia. No se necesita enviar a consulta a la Corte Suprema de Justicia para realizar el control de convencionalidad. Lo puede realizar cualquier juez, inclusive el juez de paz, el juez de primera instancia, el Tribunal de Apelaciones. Todos tienen la obligación de realizar el control de convencionalidad. Y no solamente los jueces, todas las autoridades públicas, también el Poder Legislativo cuando presenta sus proyectos de leyes, ¿verdad? O también el Poder Ejecutivo, o también el Poder Legislativo en un juicio político, por ejemplo. Es decir, todas las autoridades públicas tienen la obligación de realizar ese control de convencionalidad y conocer, entender e interpretar todo el corpus juris en materia de derechos humanos, y más cuando se trata de derechos tan básicos y fundamentales como el derecho a la identidad y a la no discriminación. Es realmente lamentable el retroceso que hemos dado con este fallo de jueces muy renombrados realmente y a quienes admiro bastante, pero sin embargo muestran un desconocimiento respecto de lo que es de lo que son los estándares en materia de derechos humanos y de lo que es el corpus juris. No sé si por desconocimiento o por temor, pero es momento que nuestros jueces realmente tengan el valor y el coraje de aplicar estos estándares y no se van a ir al jurado de enjuiciamiento por esto, ¿verdad? O sea, esto se va a poder explicar y esto lo tienen que entender todas nuestras autoridades, incluso los miembros del jurado de enjuiciamiento también. Así mismo, otro tema, doctora, y cortito, y disculpa que te robemos tanto tiempo. La ley 5.777 de protección integral a la mujer es una ley que establece sanciones, ¿verdad? Sí. Bueno, al establecer, porque esto surge de una publicación que hicimos el día de ayer sobre el doble juzgamiento, non bis in idem. Los teleoyentes, abogados, mucha gente nos escribió y uno de los abogados que nos escribe dice: en esta tesis, en esta teoría, en esta postura del doctor Ramírez Candia, los infractores o los que son llevados ante los juzgados de paz por la ley 5.777 ya no podrán ser sancionados en el ámbito penal por el doble juzgamiento. ¿Qué te parece? Específicamente en qué caso, o sea, la ley 5777 establece el tipo penal de feminicidio, por ejemplo, ¿verdad? Después establece lo que promueve esta ley son acciones positivas del Estado para emplear políticas públicas y eliminar la violencia contra la mujer, ¿verdad? Por ejemplo, no, es una si sanción, la ley el 1600. alejamiento. Un tema de violencia familiar también está en la ley, creo que es 5.777. Y se establece sanciones como que el alejamiento del hogar, vos no podés acercarte a por restricciones de 6, 7, 8 meses. Esas son sanciones que establece la ley. Y si te sancionan ahí, ya no te pueden imputar por violencia familiar. Esa sanción está establecida en la 1600, que es un procedimiento que se realiza ante el juzgado de paz. Eso. Ante el juzgado de paz, que es generalmente más rápido. Y también, la máxima sanción que puede darse es la de el alejamiento del hogar por un radio determinado del supuesto agresor, ¿verdad? El tipo penal de violencia familiar ya es un poco más amplio porque ya contempla otros sujetos. Ahí ya puede entrar el abuelo, el hermano, el tío, el primo, etcétera, quienes formen parte de ese entorno familiar o de convivencia, dice el código, ¿verdad? Y generalmente cuando existe alguna pelea, alguna discusión, la gente utiliza el procedimiento de la 1600, ¿verdad? Pero de la ley 1600, pero eso no hace que se remita al Ministerio Público, ¿verdad? El proceso penal es cuando la denuncia se realiza ante el Ministerio Público.
Ok. Es decir, no va a haber un doble juzgamiento, ¿verdad? No existiría un doble juzgamiento y además que podemos decir que de repente estos hechos pueden ser delitos continuados. Así mismo, son cuestiones que hay que debatir y que tenemos que seguir mirando Y desde que debe cerca. ser caso por caso, ¿verdad? Que debe ser caso por caso. Diferente sería si por el mismo caso de la pelea el día 8 de octubre a las 9 de la mañana se le denuncia ante el juez de paz y también en el Ministerio Público y existe una sanción aquí. Eso sería diferente y se tendría que analizar ese caso específico, ¿verdad? Pero, como te repito, el tipo penal de violencia familiar contempla un aspecto más grande en cuanto a los sujetos protegidos por ese hecho punible y la 1600 contempla específicamente para lo que es violencia doméstica y se utiliza para esta cuestión en caso de discusión o cosas así. Ante el juez de paz y es mucho más expedito, ¿verdad? Pero digamos, la medida más fuerte, más severa que puede tomarse es el alejamiento del hogar y eso termina allí, ¿verdad? Y ahora de vuelta se abre otro problema que es la capacidad de reacción del Estado para poder controlar que eso se respete, ¿verdad? Así mismo, bueno, ojalá que ahora que ya estás fuera de la función pública, creo que es así, y estás ya ejerciendo la Sí, profesión de abogado o abogada, te podamos tener uno de estos días en la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley.